Hoy quiero hablar del tema del desencantamiento del mundo y este vídeo que pretende ser una especie de resumen breve de un encuentro que tuvo lugar ayer en la librería Barleby de Berlín. Y además le quiero dedicar este vídeo a Alba, y ella sabe por qué. El tema del desencantamiento del mundo lo encontramos en Max Weber, o el más conocido, el con el que se asocia este concepto, y viene a decir que por nuestra manera intelectual, lógica y racional de comprender el mundo, ¿no? De comprendernos a nosotros, hemos terminado hemos llegado a la sensación de que con solamente apretar un botón, ¿no? Y esta sensación es muy actual, podemos tener acceso a todo el conocimiento, con lo cual ya no nos hace falta ni siquiera investigarlo, está tan accesible que ya no necesitamos hacerlo, y con esto se habría perdido además la sensación de misterio que puede ser importante para nosotros, pero de la cual, de esta importancia, ya ni siquiera tenemos no sabemos lo que significa, ¿no? No sabemos lo que hemos perdido con esta sensación de que todo estuviera accesible y todo fuese cognoscible, ¿no? De que todo se sabe, o al menos se va a saber en breve. Además, esta manera de comprender el mundo, de abordarlo, esta manera lógica y centrada únicamente en la razón, como si fuera la única capacidad humana, nos ha llevado a organizar el mundo de la manera en la que está organizada, es decir, una manera utilitarista en la que todo está con la lógica del más, de todo orientado a conseguir un fin y menos a el disfrute de las acciones o de la contemplación de las cosas en sí. Yo diría que, como neuropsicóloga, diría que hemos seguido la lógica de la parte del cerebro más joven, que es el lóbulo frontal, al que se le atribuyen las llamadas funciones ejecutivas, como por ejemplo la lógica, o sea, esta idea de que no podemos tolerar incoherencias, o sea, la lógica sigue esta idea y es contraria a la vida. La razón, lo razonable, lo explicable, lo verbal, lo secuencial, lo planificado, y que esto ha hecho, como he dicho, que nuestro mundo se convierta en esto, esté orientado a este tipo de lógica y que además no veamos ninguna alternativa. Y no la vemos, y de esto ya se dieron cuenta los románticos, porque el concepto de desencantamiento, como he dicho, no es nuevo, no se remonta a Max Weber, sino que lo encontramos ya en la antigüedad y especialmente en la época del romanticismo, que fue una reacción a la ilustración, a la euforia de la ilustración, se podría decir, que acabando con la religión como último reducto de un misterio, por supuesto pervertido por la Iglesia, pero que todavía conservaba esa idea de que había cosas que el ser humano no podía conocer, de había algo misterioso, algo oscuro, algo fascinante al final en nuestra naturaleza. Y la ilustración pretendió terminar con esta idea, con esta sensación, en parte yo diría porque es una sensación que al ser humano le produce mucho miedo, ¿no? La sensación de que no lo puede saber todo, de que no todo es cognoscible, nos produce un miedo para algunos insostenible, ¿no? Para el grueso de la humanidad parece ser que insostenible. Y esta ilusión de que todo es cognoscible terminó con la idea de la importancia del misterio, diría yo. De esto hablaban Novalis y Schopenhauer. Novalis era un representante del romanticismo alemán que hablaba de un idealismo mágico, en el sentido de que, y esto también lo decía Schopenhauer, hemos tomado el camino o todos los caminos posibles para entender la naturaleza desde fuera, para, como decía Bacon, arrancarle sus misterios y dominarla, controlarla, pero habría habido otro abordaje, o tenemos otro tipo de relación, podríamos relacionarnos con ella de otra manera, que sería desde dentro, o sea, profundizando, yendo más hacia la lógica del más profundo, antes que la lógica del más y más datos, más y más conocimiento, cada vez pues hasta el punto de que tenemos tantos datos que ya no sabemos qué hacer con ellos, hemos perdido la capacidad de síntesis y lo que hemos hecho es
nos hemos centrado en la creación de prótesis, de sustitutos también, o sea, prótesis hasta llegar al sustituto, que podríamos decir que en este caso se trataría de la inteligencia artificial, o sea, aquí nos ha llevado, ¿no?, a la inteligencia artificial y a este asombro narcisista un poco de lo que es capaz de hacer el hombre, porque como no somos conscientes de con qué lo comparamos, nos menospreciamos, habiendo dejado inexploradas un grueso de nuestras capacidades, ¿no? A esto se refería Novalis con el idealismo mágico. Ahí habría un poder inexplorado y que nos podría haber llevado a otro camino, pero tendríamos que habernos enfrentado tendríamos que habernos enfrentado a nosotros mismos al final, ¿no? Y lo que hemos decidido es centrarnos en imitar a la naturaleza y crearnos un mundo artificial que aclamamos como mejor, ¿no? Que queremos pensar que es mejor porque simplemente es más cómodo, para algunos, ¿no? Es más cómodo, ¿no? Nietzsche hablaba de esta comodidad como un grave problema en realidad, y todo el mundo a estas alturas yo diría que experimentamos el lado oscuro de la comodidad, ¿no? Y de la sensación de pérdida de misterio, al menos lo experimentamos, aunque no lo podamos nombrar. Aquí recomendaría la lectura de Hoffman, por ejemplo, que habla mucho de esta relación del ser humano con el sustituto y de lo que sucede cuando disociamos esa parte de la... O sea, como todo al final se trata de una disociación también entre las ideas y la vida real, ¿no? En el mundo de las ideas muchas de esta lógica nos puede parecer que tiene sentido, pero en el mundo real, como aquí operan otras fuerzas, aunque no las conocemos, otras necesidades, vemos lo que nos sentimos, lo que perdemos, ¿no? Y aquí es interesante leer los cuentos de Hoffman porque trata este tema, y es muy interesante también, y tendría que hacernos pensar que muchas películas actuales también, pero cuentos del romanticismo y mitos hablan de a dónde nos lleva el haber creado unas máquinas artificiales, ¿no? Como decía McLuhan, formamos nuestras tecnologías y luego ellas nos modelan a nosotros. ¿Qué hacen con nosotros? ¿Cómo nos transforma esta manera de entender el mundo y de crear sustitutos? ¿Qué hace con nosotros? Y curiosamente, en los cuentos de Hoffman, pero también en películas como Her, o todo tipo de películas sobre la relación del hombre con la inteligencia artificial, ¿no? Como el intento de relacionarnos con otros seres creados por nosotros, siempre adolecen de una falta y a veces terminan incluso en catástrofe. Bueno, hasta aquí, resumiendo, se podría decir, es un poco un tema difícil de entender, a qué se refería Novalis con estas cualidades, o Schopenhauer con estas capacidades humanas inexploradas. Es difícil de entender, pero si leemos la literatura como literatura romántica, Nietzsche, por ejemplo, también es una referencia muy importante, Schopenhauer, podemos ir entendiendo que habría todavía, aunque veamos el camino humano como inevitable, otra manera de entender la vida, y que sería interesante tomarlo, y además no deberíamos relegarlo al plano del arte, ¿no? De la literatura, del cine, sino que deberíamos de encontrar el transfer desde el mundo, digamos, de las ideas hasta el mundo real. Deberíamos de encontrar el camino, como decía Rilke, deberíamos de ser capaces, al observar en la obra de arte eso que hemos perdido, de cambiar nuestras vidas.